Hola almas inquietas, en el vídeo de hoy os voy a hablar de la magia de las llaves. A mí me encanta la magia que tienen las llaves para abrir los caminos, para abrir puertas. Este vídeo lo grabo hoy porque Salomé Sánchez me pidió en uno de los comentarios de vídeos anteriores cómo se podían convertir las llaves en amuletos. Bueno, pues hoy os voy a decir todas las opciones de usar las llaves como amuleto y además cómo se preparan, cómo se cargan, cómo se limpian, qué tipo de llaves podemos usar y demás. Se usa prácticamente para todo, para abrir los caminos en cualquier terreno en el que los necesites abrir, en el amor, en el dinero, para conseguir un trabajo, para incluso una mejoría en salud y encontrar la solución a ese problema que tienes. Pero claro, esa llave debe ser nueva, debe ser vieja, debe ser usada, debe ser encontrada. ¿Cómo debe ser esa llave? Debe ser una llave. Punto. Hay algunos que dicen que la llave debe ser nueva. ¿Por qué? Porque si usamos una llave antigua ya usada, ya tenemos ahí la gran ventaja de que esa llave ya está acostumbrada a abrir puertas. O sea, puede ser una llave vieja que ya no uses porque has cambiado la cerradura de la puerta de tu casa. Bueno, pues esas llaves no las vayas a tirar, no te vayas a deshacer de esas llaves. Esas llaves las preparas, como yo te voy a decir ahora, y ya tienes ahí esa llave como amuleto. Es una llave usada, acostumbrada a abrir puertas, que es lo que tú quieres, que te abran las puertas de tu camino. Pero también pueden ser llaves que compremos como amuletos, que nos regalen. O sea, el símbolo de la llave es lo importante. Este es el manojo de 7 llaves. Un manojo de 7 llaves colgado detrás de la puerta de nuestra casa, pues asegura la suerte, la prosperidad, la fortuna y que tengamos los caminos abiertos. También podemos usar estas llaves pequeñitas a modo de amuleto. La podemos llevar colgada. Por ejemplo, aquí tengo que tener, pues bueno, mira, esta que es más grande, la llave con el corazón. Pues esta llave evidentemente nos va a abrir los caminos en el amor. Y una llave que a lo mejor no tenga ninguna inscripción ni nada, pues evidentemente sirve para abrirnos los caminos en cualquier terreno. Y luego está esta llave. Esta llave, los que habéis venido a mi casa la habréis visto colgada detrás de la puerta. Esta llave la compré en la Feria Esotérica de Atocha, me llamó muchísimo la atención y también os voy a decir cómo se prepara esta llave. Bueno, no hace falta que sea tan grandota, de la misma manera que te voy a decir cómo se prepara esta llave, lo puedes hacer perfectamente con una llave más pequeñita. Pero como te digo, la llave puede ser nueva, puede ser vieja, puede ser una llave antigua, puede ser de aluminio, puede ser de hierro. Lo que no te recomiendo es que sea una llave de plástico, porque el plástico y la magia como que no son compatibles. Bueno, el primer paso cuando adquirimos la llave, bien porque no la encontremos, bien porque la hemos comprado, nos la han regalado, o incluso una llave vieja que tenemos en casa. El primer paso es limpiarla y luego cargarla para convertirla en amuleto. La manera de limpiarla es en un plato con sal marina de grano gordo, y si tienes sal negra muchísimo mejor, porque la sal negra, además de limpiarla, purificarla, la va a cargar de poder. Si no la tienes hecha la sal negra, abajo en la cajita de descripción te dejo un enlace donde puedes ver cómo se hace la sal negra, y aquí en la tarjeta de información también lo puedes ver. Bueno, pues pones la sal y con el dedo índice de tu mano dominante tienes que hacer una espiral. Empiezas por el centro y vas abriendo. Este símbolo va a ayudar a limpiar. De hecho, es el mismo que utilizo cuando limpio la herradura. Entonces colocamos, si lo que vamos a limpiar es el manojo de llaves, pues colocas las llaves en el centro. Igualmente, si es una sola llave, como si es la llave grandota, o sea, las llaves que vayas a limpiar. Eso sí, un plato de sal por un solo amuleto. Es decir, si pongo las 7 llaves, porque voy a utilizar las 7 llaves como amuleto. Y ahora, con puntas de cuarzo o puntas de amatista o puntas de la piedra que tú tengas, que no las tienes en punta, pues 4 piedras que tú tengas, 4 piedras que a ti te atraigan. Colocas
en este caso las 4 puntas, una en el norte, la otra en el sur, la otra en el este y la otra en el oeste, apuntando las puntas hacia la llave que queremos limpiar. Y además el cuarzo lo que va a hacer, estas puntas, la piedra, lo que va a ser cargar el amuleto. Y cuando lo tienes así preparado, lo tienes que dejar al reflejo de la luna llena, porque la luna llena va a terminar de purificar el amuleto, y luego lo dejas al día siguiente todo el día puesto al sol para que se cargue también con la energía del sol. Bueno, pues la manera, una vez que ya la tenemos limpia y cargada, ya podemos utilizar la llave como amuleto, lo podemos utilizar incluso en rituales. Estas 7 llaves colgadas detrás de la puerta nos abrirán los caminos en todos los aspectos de nuestra vida. Puedes utilizar una llave con corazón, y en este caso, una vez que ya tienes la llave limpia y cargada, con un cordón rojo te lo atas al cuello y ya tienes ahí un amuleto para el amor. ¿Qué quieres? Un amuleto para el dinero. Para el dinero puedes utilizar otro tipo de llave, la llave que vayas a usar como amuleto, y en este caso debe ir en un cordón o naranja o amarillo o dorado, incluso en una cadena de oro si la vas a llevar colgada al cuello. Incluso esta llave, una vez que está limpia y cargada con un cordón dorado, amarillo o naranja, la puedes poner en tu sitio de trabajo, incluso la puedes colgar en el coche si te dedicas con tu vehículo a trabajar, como si eres taxista o tienes un camión o simplemente viajas mucho en coche por motivos de trabajo, pues puedes colgar esta llave. Te abrirá el camino en todo ese proyecto que tengas a nivel laboral. La llave acompañada con el cordón adecuado a la petición que estamos haciendo nos abre el camino en ese terreno. Ahora bien, la llave grandota, que si no la tienes grande, como te digo, puedes usar una llave de estas de la misma manera. Con esta llave yo hago un ritual, es decir, elijo 5 colores o 5 lazos, listones, cordones de 5 colores diferentes. En este caso, el verde, que representa a la salud. El morado o violeta, que representa a la espiritualidad. El azul, representando a la intuición, al conocimiento. El dorado, representando al dinero, a la prosperidad económica. Y el rojo, representando al amor. Pues esta llave, una vez que está limpia y cargada, de hecho la limpio y la cargo todos los meses. Estos cordones, este lazo, este listón que vayas a utilizar, antes de usarlo como amuleto para la llave, lo tienes que limpiar. Ya sabes cómo se limpian los lazos. Pones incienso y con el humo del incienso lo pasas 7 veces sobre el humo del incienso, que el humo se impregne bien en el lazo. Y una vez que ya tienes la llave limpia y cargada y los lazos los tienes limpios, agarras el primer lazo, el que tú quieras, y en una parte de la llave lo atas y le haces 3 nudos. 3 es el símbolo de las 3 lunas, de la Santísima Trinidad, es un número muy espiritual. En otra parte de la llave atamos el verde, que representa a la salud. 1, 2 y 3. El amor. Como te digo, el sitio de la llave en el que tú quieras, pero que cada uno de los lazos vaya en una parte de la llave diferente. Vamos a atar el conocimiento, la intuición, la sabiduría, lo vamos a poner aquí. 1, 2 y 3. Y el de la parte espiritual lo vamos a poner aquí arriba. 1, 2 y 3. Y así, tal cual, la cuelgas detrás de la puerta de tu casa.
Si no puedes colgarla detrás, la pones arriba, y si no, la pones a un ladito, pero donde cuando abras la puerta de tu casa, la llave quede detrás. Es decir, si la puerta cuando entras a tu casa abre hacia la derecha, pues en la derecha. Que la puerta abre hacia la izquierda, pues a la izquierda, detrás de la puerta de tu casa. Así colgada. ¿Cómo la tienes que usar? ¿Por qué le hacemos estos nudos representando cómo la tenemos que usar? Así tal cual, tal como está, ya es un amuleto que te va a abrir los caminos en cada uno de los símbolos que le hemos puesto con los colores de los lazos. Pero imagínate que tienes un problema, pues bueno, simplemente estás buscando trabajo, no encuentras trabajo, te ponen pegas, es decir, sientes que se te va cerrando el camino en el trabajo. Pues en este caso tendrías que agarrar el que es de color amarillo o dorado, haces un nudo simbolizando ese camino que tienes cerrado, aprietas y agarras la llave que ya está limpia y cargada. Muy importante, limpio y cargada, si no, no va a funcionar. Te relajas, te concentras, colocas la llave en el plexo solar, intenta meditar, si meditas muchísimo mejor, y visualiza cómo esta llave te abre el camino en ese terreno que tienes cerrado. Incluso puedes hacer tu petición a quien tú le tengas fe, pidiéndole que te abra el camino, pues en esa entrevista de trabajo que no te han contratado, pues que te contraten en otro. Igual en cualquier terreno que a ti te esté preocupando. ¿Que no quieres hacerlo del nudo? Pues así, tal cual, la llave simboliza que te abre los caminos. En el amor, en el dinero, en la parte espiritual, en la salud y en el conocimiento. Bueno, pues esta es la manera de utilizar las llaves como amuleto. Además, todas las llaves que te encuentres por la calle, llaves que no te sirvan, llaves que sepas que alguien las va a desechar, todas esas llaves, te haces con ellas, las metes en un canasto, las limpias y las cargas. Las metes en un canasto, también la puedes poner en la entrada de tu casa, la puedes poner en tu negocio, que también atraen la buena suerte, atraen la fortuna, atraen el bienestar, y como amuleto te aportarán pues esa apertura de caminos. Y si es una llave usada, mientras que esté limpia y esté cargada, no tengas ningún problema, porque ya las llaves usadas están acostumbradas a abrir puertas. Bueno, pues yo espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, me dais un like, os suscribís, le das a la campana para que la próxima vez que yo vaya a subir un vídeo te avise en tu dispositivo, y nos vemos en el próximo. Un beso.